buenos días. Estamos acá en la sede de la OIT en Santiago de Chile. Estamos con Osvaldo Badenier y con Fabio Bertrand, director de la OIT. Vamos a hablar de un tema que para la OIT es fundamental en esta época que nos estamos viviendo, el siglo XXI. Ellos han propuesto, de aquí a cumplir sus 100 años, que los cumplen en el 2019, discutir y reflexionar sobre el futuro del trabajo, y eso es un poco lo que nos mandata estar acá, reflexionar sobre las variables relevantes del mundo del trabajo hoy en el contexto que estamos viviendo en medio del siglo XIX. Gracias, Osvaldo, por estar acá. Gracias, Fabio, por prestarnos tu casa y por estar acá cómodamente en las oficinas de la OIT. Y para entrar en materia, ¿qué significa esto del futuro del trabajo para la OIT? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Cuáles son los ejes que quiere colocar la discusión y que quiere colocar los énfasis? Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este programa junto a Osvaldo. La idea es del director general de la OIT, Guy Ryder, es ante los 100 años de esta organización que fue creada en 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial y cuando se crea la Liga de las Naciones, había una preocupación muy grande, primero para promover los principios de la justicia social, para tener un orden mundial donde reinara más la paz y además trayera mejores condiciones de trabajo para especialmente una Europa que tenía que recuperarse después de la guerra y tenía condiciones de trabajo en un proceso de industrialización en donde no habían estándares internacionales. Entonces la organización surge primero como un organismo de carácter tripartito. Esto lo distintivo de esta organización es que participan gobiernos, participan organizaciones de trabajadores, los sindicatos y organizaciones de empleadores, los gremios. Entonces, eso desde su creación fue pensado así, en el sentido que la piedra angular de esta organización es el diálogo social, es la concertación entre los actores del mundo del trabajo para tener ciertos acuerdos que puedan promover a través de convenios y de recomendaciones mejoras en las condiciones de trabajo que enfrentan las empresas, los trabajadores, y a través de eso también promover ciertos principios de justicia social que debían regir la economía en ese momento. ¿Y en ese contexto se entiende el llamado que hace el director? Entonces, estamos cumpliendo 100 años y se ha hecho un largo recorrido, hay un enorme cuerpo normativo que ciertamente ha tenido impacto en las legislaciones laborales de todo el mundo. O sea, no hay país en el mundo que no tenga legislación laboral que esté basada en los convenios, las recomendaciones, los principios que ha ido promoviendo la organización. Nuevamente, estos son acuerdos tripartitos, todos estos convenios y Qué bonitos 100 años, Fabio, entonces nos vamos a encontrar todos, ¿no? Entonces, porque el tripartismo se ha mantenido y, como dices tú, ha sido fundamental para crecer de la perspectiva laboral de todos los países, ¿no? Hoy día la OIT genera ciertos estándares a los cuales los países como el nuestro va empujando, digamos, para ir adecuándose, ¿no? ¿Y cuáles debiesen ser a los 100 años los desafíos? Bueno, tal cual, se cumplen 100 años, hay que renovar ese compromiso y hay que hacer una reflexión, obviamente, de qué es lo que ha funcionado y cuáles son los nuevos desafíos que enfrenta la economía contemporánea, las relaciones personales, laborales y el mundo empresarial. Entonces, la invitación es a tener una reflexión en estos 100 años. De hecho, esta reflexión ya ha empezado, esta invitación para que los constituyentes, gobiernos, sindicatos y empleadores comiencen a dialogar y la propuesta es dialogar primero en un conjunto de visiones respecto al rol del trabajo en el mundo contemporáneo. O sea, que es el tema más de boga, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el tema de la automatización, ¿no? Ese también, pero primero pensar desde el punto de vista personal qué significa para cada persona el trabajo. El trabajo como forma... el trabajo como valor, en el fondo, como sentido de misión de mi vida. Como valor, como forma de construir ciudadanía, forma de incluir, de ser incluido en la sociedad y cuáles son las satisfacciones que da también el mundo del trabajo. Entonces sabemos que nosotros a través del trabajo construimos redes, conocemos gente, además de ganar
nuestro ingreso nuestro sustento para vivir. Sí. Entonces, ese es un ámbito quizás uno podría decir más valórico respecto a cuál es cómo estamos, el primer eje. El segundo eje tiene que ver con que en el mundo persiste el problema de que no tenemos trabajo para todos. Entonces, el segundo tema es el trabajo decente para todos. Aun cuando tenemos mucha gente que tiene trabajo, también el tipo de trabajo que tiene mucha gente en el mundo es muy precario, no tiene las condiciones de trabajo decente. O sea, no hay espacios donde pueda haber representación, los ingresos no son suficientes, no tienen protección social. Entonces, hay un gran dilema todavía de cómo esta economía más globalizada, internacionalizada, puede generar suficientes empleos y de buena calidad para todo el mundo. Las brechas ese Fabio, a tu juicio es un desafío, obviamente como país, ¿no? Pero es mundial, o uno puede ver alguna diferencia entre la calidad del empleo, la cantidad de empleo en Europa versus Latinoamérica, por ejemplo. Es un desafío global, por supuesto queda representado en las preocupaciones que tienen a nivel de país las autoridades y los partícipes del mundo del trabajo, pero es un fenómeno que digamos, las brechas en materia de desempleo, en materia de empleo informal, son más grandes en algunas regiones, en algunos países, pero ciertamente es una preocupación global. Si uno va a Europa, a Estados Unidos, Asia, África o a América Latina, la preocupación por la cantidad de empleos que genera la economía y la calidad de los empleos es transversal. Entonces, por eso hay una invitación también a pensar cuál es el orden, cuáles son las relaciones, cuáles son las oportunidades también que generan las economías contemporáneas. Entonces, ahí hay un tema muy importante que es reflexionar sobre cuáles son las actividades, los sectores económicos donde hay realmente oportunidades y hay mayor dinamismo para generar empleo. Por ejemplo, todo esto que está relacionado con la sostenibilidad ambiental. Hay toda una línea de pensamiento y de trabajo que está caracterizada por esto de lo que denominamos los empleos verdes. Pero en realidad son todas estas actividades económicas que están relacionadas con las transiciones que están haciendo los países para tener una economía que sea ambientalmente sostenible. Toda esta transformación, por ejemplo, lo que en Chile se ha estado experimentando y que ha sido muy exitosa en llevar la transición de generación energética de combustibles sólidos a formas renovables, generan oportunidades de a tu juicio ahí hay más empleo y de mejor calidad. Y de mejor calidad. Entonces, bueno, también ahí es cómo pensamos que esa transición es una oportunidad. O sea, no es una condición suficiente que haya eso, pero ahí hay una oportunidad. Las transiciones demográficas, o sea, todos sabemos que especialmente acá en el cono sur de América Latina estamos envejeciendo muy rápido, estamos envejeciendo a una tasa más rápida de lo que envejeció Europa, pero no somos lo suficientemente digamos, ricos o con un ingreso per cápita como tiene Europa. Entonces, hay regiones que han logrado envejecer con un estado de bienestar más desarrollado y con ingresos per cápita más grandes. Nosotros vamos a tener el desafío de envejecer más rápido, pero con menos ingresos. Entonces, eso ahí es el dilema y los desafíos son dobles. Entonces, en la economía del cuidado, ahí vamos a tener una oportunidad enorme de generar también oportunidades de empleo. Nuestra preocupación también en la oficina de la OIT, que somos el secretariado de la organización, es cómo hacemos que esa oportunidad también se convierta en una oportunidad para generar buenos empleos. Sabemos que se van a generar empleos en materia de cuidado, por ejemplo, de los adultos mayores, es una preocupación actualmente de los empleadores, de los trabajadores, del gobierno. Ahí, a tu juicio, Fabio, porque es una reflexión que está dando el país también, ¿no? Esta cosa de a veces ir a buscar estatutos especiales de empleo, ¿no? En función de las nuevas características. Empleo para adulto mayor, empleo para mujeres jefas de hogar. Y hoy día en Chile hay una discusión en esa línea bien interesante que está en el Parlamento, ¿no? Que es este tema de los jóvenes estudiantes, estudiantes universitarios. ¿No ves tú, como para la reflexión, ¿no? Que hay cierto peligro en el establecer estatutos especiales que tiene la contracara de precarizar un poco el empleo también, esto de asumir nuevas realidades demográficas, transversales,
pero también hay un componente que lo han planteado las organizaciones sindicales, por lo menos en Chile. Creo que primero valorar la importancia que se discutan estos temas. Hay que buscar adaptaciones al marco normativo, hay que actualizar el marco normativo. Me parece que es muy importante que esto se discuta, sea discutido por los actores del mundo del trabajo, por los gremios, los sindicatos, el gobierno, y también que haya una adecuada discusión en el sistema institucional, ¿no? En el Parlamento, y una discusión informada. Me parece que está ocurriendo eso, están participando los actores, están manifestándose. Ya que existe la discusión, para ti es muy importante. Eso me parece fundamental. Acá no se trata de regular por decreto un estatuto. Me parece que tiene que haber un diálogo, un proceso de diálogo en esta materia. Y por supuesto también reconocer que en el mundo del trabajo siempre hay visiones distintas. Es muy difícil encontrar materias donde hay unanimidad o hay un consenso absoluto. Y en ese sentido no hay que desesperarse, no hay que tener miedo a las discusiones, y seguramente van a haber distintas visiones. Claramente este estatuto particular para los estudiantes que trabajan... El estatuto laboral jóvenes. De los jóvenes, claro, está generando distintas miradas. Algunos piensan que puede ser una apertura a un proceso de precarización o de generación de condiciones menos favorables o menos protegidas para el trabajo. Otros piensan que es una oportunidad para generar empleos y posibilitar la flexibilidad, la formalización de los trabajadores que actualmente están en una condición flexible pero informal. Entonces, me parece que ahí hay dos materias para abordar. Una es tener un diálogo y tratar de converger a un consenso, y la otra es buscar cuáles son los mecanismos en la regulación que no abran esa puerta a una mayor precarización, que efectivamente la nueva regulación efectivamente tenga la posibilidad de formalizar y de generar estos empleos para este segmento de trabajo, sin abrir la oportunidad para que se precaricen los empleos que ya son formales o que ya tienen buenas condiciones. Pero ahí hay, en esta reflexión que nos invita la OIT y toda la gente del mundo laboral acogemos, hay siempre una tensión, ¿no?, entre la flexibilidad, por una parte, más mejores empleos, adaptabilidad, versus la precariedad, ¿no? Y ahí uno ha podido ver cómo hay posiciones encontradas en esta discusión, que parece súper interesante, pero que precisamente es la reflexión a la cual nos llama la OIT y vamos a discutir sobre eso. Absolutamente. En esa línea, para aportar a mejorar la reflexión, la OIT plantea 4 o 5 ejes en esa. La flexibilidad, la adaptabilidad y este estatuto estaría dentro de la reflexión que tú planteaste de la precarización del eje 2, o son los otros. Ahora yo creo que ese es un tema relativamente transversal, porque mencionamos dos temas, ¿no? El valor del trabajo, el desafío del trabajo decente para todos. El tercer ámbito es el que Osvaldo mencionó anteriormente, que es el espacio que está generando la transformación de la organización de la producción y el trabajo. Y en ese espacio están ocurriendo, por ejemplo, estos fenómenos de la mayor automatización, también de las nuevas formas de organización de la producción de bienes y servicios a escala global. O sea, hoy tenemos un desarrollo mucho más amplio y el alcance de lo que llamamos las cadenas mundiales de suministro, ¿no? Estas cadenas de valor que trascienden a la economía nacional. O sea, cómo se encadena la producción en un país con cadenas mundiales donde, por ejemplo, todos sabemos que un avión que se ensambla en Estados Unidos o en Europa tiene insumos que vienen ha pasado por varios países de todas partes del mundo. Entonces, cómo eso también genera oportunidades, en el sentido que, por ejemplo, la economía chilena puede producir insumos y puede escalar en valor agregado, y con esto también dar oportunidades para escalar socialmente y mejorar la calidad de los empleos, pero también se requiere una reflexión de ese nuevo orden que hay en la organización de la producción a nivel mundial. También se generan oportunidades de mejorar la desigualdad, más inclusivas, ¿no? Tenemos el fenómeno, por ejemplo, de la industria textil. Todos sabemos lo que ha pasado con la industria textil y
las deficientes condiciones de trabajo que tienen en el sudeste asiático y que son parte de cadenas globales. Y ahí hay una reflexión y hay una preocupación incluso de las grandes cadenas que comercializan estos productos a nivel global, de poder mejorar las condiciones de trabajo en origen, porque están radicadas en países donde el costo de mano de obra es más bajo y hay condiciones de trabajo distintas. Entonces, bueno, ahí ese es el tipo de reflexión que hay que tener respecto a esa nueva forma de la organización de la producción a nivel mundial, y se agrega todo este fenómeno donde el cambio tecnológico se ha acelerado, y tenemos automatización, aparición de la inteligencia artificial prácticamente en muchos órdenes de la vida, el uso de las plataformas informáticas, que están generando obviamente muchas oportunidades de creación de nuevos empleos, o están transformando los empleos que ya existen. Están requiriendo que las tareas que realiza un trabajador en muchas empresas, y esto ocurre en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa, estén cambiando. Entonces ahí hay también un desafío, cómo mantener ciertos estándares, cómo pensar que estas nuevas oportunidades no generen una precarización o una informalización del trabajo. Claro, hay bien interesante otro fenómeno también que plantea mucho el mundo sindical, ¿no? Este ejemplo del avión es súper interesante, ¿no? El avión llega acá, pero pasó por distintos países, que es las condiciones de los trabajadores o las condiciones laborales en estos distintos países. Solo un botón de muestra, ¿no? El nivel de sindicalización, entendiendo el rol muy importante que juega el sindicato, ¿no? En términos de la protección y el respeto de los derechos laborales. Nos pasó a nosotros cuando como país participamos en la OCDE y siempre nos comparábamos por la OCDE, pero a la hora de comparar el nivel de sindicalización o los trabajadores que negocian colectivamente era mucho menor. Esto ha ido mejorando un poquito, pero un poquito. Juega un rol importante también las condiciones, independiente de cómo evoluciona el empleo, las condiciones en que están esos trabajadores en los distintos países del mundo, ¿no? Y donde ahí la OIT juega un rol muy relevante en términos de estos estándares, ¿no? No es lo mismo este trabajo transversal en un país del tercer mundo versus en un país del primer mundo, donde las condiciones laborales ya están más asentadas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué rol crees tú que juega ahí, por ejemplo, la organización de los trabajadores? Bueno, la organización como organismo tripartito es clave la contribución que puede hacer a este orden internacional. Y de hecho es lo que creemos que se ha estado haciendo estos 100 años de recorrido de la vida. Pero lógicamente hay que modernizar la legislación, y por eso también hay una iniciativa que está relacionada con el centenario, que es hacer una revisión del cuerpo normativo que tiene la OIT, porque lógicamente la realidad de la empresa actual y de las relaciones internacionales y las relaciones laborales es muy distinta que la que teníamos hace 100 años. Exacto. Sin embargo, fíjense que el convenio número 1 de la OIT es sobre la jornada de trabajo. El convenio número 1 son las 8 horas de trabajo. ¿Cuál es la realidad actual? Hay numerosos proyectos, inquietudes respecto a cómo podemos regular la jornada de trabajo. Entonces hay sectores que dicen hay que reducir la jornada de trabajo porque los trabajadores necesitan, para mejorar su bienestar, estar más tiempo, viajar menos, estar más tiempo con la familia. Sí. Si no, eso produce enfermedades psicosociales. Que es la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. La empresa quiere flexibilizar un poco la jornada de trabajo porque ven una oportunidad de mejorar la productividad. Entonces, hoy estamos discutiendo lo mismo que se discutió hace 100 años atrás, pero claro, en un contexto distinto. Entonces, por eso es muy importante tener este espacio de reflexión y hacer una revisión, una reconsideración de esos cuerpos normativos que impulsaron la estandarización y la promoción de ciertas condiciones de equidad y de mínimos que deberían tener las legislaciones nacionales. Hay entrando en ese plano, una reflexión para los dos. En una entrevista que le hice hace poco a Rafael Echeverría, él comentaba que efectivamente, por ejemplo, a él le tocó su juventud el año 68, ahí habían actores sociales muy relevantes, que era el Estado, el gobierno, organizaciones independientes como las Naciones Unidas, pero el rol de la empresa no era tan determinante como lo es ahora. O sea, hoy en día la empresa tiene un poder casi más grande que un país también.
en la posibilidad de mover recursos, en la posibilidad de dar fuentes laborales, de mejorar la calidad de vida o también empeorarla, si también pasa eso. Entonces, la reflexión está porque efectivamente, cuando hablamos de futuro del trabajo, acá hay un actor que es relevante y que tiene mucho poder, que es la empresa. ¿Cómo podemos conciliar los intereses particulares de la empresa que lucra, que busca utilidad, versus los intereses de calidad de vida, de bienestar, o el interés que tiene un Estado de darle a sus ciudadanos condiciones mejores, iguales para todos? Entonces, yo creo que está más difícil la cosa en relación cuando se creó la OIT hace 100 años, porque las condiciones, la empresa no era un actor tan relevante en esa época. Es cuestión de un poco revisar la historia. Pero hoy eso cambió. O sea, hoy, además, hoy tenemos una concentración económica mucho mayor que hace 100 años. O sea, hoy muchas personas, o sea, muy pocas personas tienen más riqueza que la mayoría. Entonces, ¿cómo vamos conciliando, si queremos, estos ejes que conversábamos inicialmente, del rol del trabajo, las nuevas formas de trabajar? ¿Cómo logramos llegar a un punto medio donde efectivamente podamos mejorar la calidad de todo? Y hoy, se me olvidó mencionar eso, tú lo mencionaste en el trabajo, en el punto de sostenibilidad, y hoy está en juego el planeta. O sea, hace 100 años el planeta no estaba en juego de riesgo de subsistencia, hoy sí. ¿Cómo podemos ir conciliando eso, que es un tremendo desafío para esta reflexión? Creo que ese es uno de los principales desafíos que tiene también transversalmente toda esta discusión del futuro del trabajo. Uno pensaría que, claro, en el juego tripartito el jugador gravitante son los gobiernos, ¿no? Porque un poco tienen la llave para poder modificar la legislación, hacer la política, pero parte también, y que es la cuarta área que te quería plantear respecto a la invitación del director general, tiene que ver con la gobernanza del trabajo. Perfecto. ¿Ah? Entonces dijimos el valor del trabajo, el trabajo para todos, los cambios en la organización de la producción del trabajo, y el cuarto ámbito de discusión es la gobernanza del trabajo. Y la gobernanza del trabajo no es solamente lo normativo o lo institucional, o sea, cómo se organiza un Ministerio de Trabajo con sus pilares, la inspección, la formación para el trabajo, la seguridad social. Es justamente cómo son los espacios o cómo tenemos que repensar estos espacios de diálogo social y de decisiones que trascienden el mundo del trabajo, dado que el mundo del trabajo se inserta en un ecosistema social donde interviene la economía, lo ambiental, lo político. Entonces ahí me parece que es muy importante tener esa reflexión de cómo revitalizamos y tiene un nuevo protagonismo la gobernanza. Ciertamente también la misma organización hace unos años, con la crisis financiera internacional, la gran crisis financiera internacional del 2008-2009, se revitalizó este espacio de los grandes países del G20, pensando que la crisis mundial no era solamente del G7 de los países desarrollados. Entonces, había que tener un espacio mucho más amplio donde el mundo emergente, con los grandes países como China, como India, Sudáfrica, Brasil, participaran y tuvieran un diálogo, un espacio de diálogo. Y ahí la OIT, gracias al liderazgo también del director general en aquella época, un chileno, Juan Somavía, entró también como organismo internacional junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OECD. La OIT forma parte de las 4 principales organizaciones que participa de ese diálogo, de ese foro del G20 que actualmente se está realizando en Argentina, y Chile es un país invitado en ese foro. Entonces la idea es también trascender el ámbito tradicional de la OIT, estos diálogos tripartitos para tener estos estándares internacionales y poder dialogar con estos otros ámbitos en donde se discute mucho más ampliamente el devenir de la economía, pero también el rol que tienen estructuras tan importantes como son las empresas multinacionales, ¿no? De hecho, también la OIT estuvo trabajando recientemente en actualizar lo que llamamos la Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales, que es tratar de promover en las empresas multinacionales, que tienen
gravitación muy importante en la economía que mundial. es por lo que decía Patricio, ¿no? Ciertos principios de responsabilidad social empresaria, ciertos principios de respeto a las condiciones de trabajo y también respetar la posibilidad de que los trabajadores puedan organizarse y organizar sindicatos, y también no solamente sindicatos nacionales, sino también sindicatos globales, ¿eh? Y eso también ha habido un fortalecimiento en el tiempo, donde hoy tenemos sindicatos globales que pueden discutir, por ejemplo, en el retail, tener un diálogo con las grandes empresas multinacionales del retail. Creo que en eso ha habido también un desarrollo, un paralelismo, quizás menos conocido cuál es el desarrollo que han tenido los sindicatos globales, pero ahí también hay un espacio muy importante para poder hacer ese diálogo. Sí. Y la propia Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, cada vez también está más inserta, digamos, ayuda mucho este tema de estas convenciones de la OIT, se han ido tomando contacto con otras centrales sindicales también. O sea, así como existen las multinacionales, también los sindicatos han ido tomando estos contactos, estas redes de carácter internacional que a la larga van potenciando el trabajo sindical en sus respectivos países. Bueno, de hecho, la organización funciona así. La organización, la OIT, todos los años tiene esta conferencia internacional del trabajo. Donde parten todos. En realidad, se llama conferencia, pero en realidad es como si fuera una reunión de un parlamento, ¿no? Un parlamento donde están representados. Claro, es como un gran congreso. Es un gran congreso, y eso también es una oportunidad importante para que el mundo de las empresas, los gremios, puedan hacer sus redes y tener sus visiones, y el mundo sindical también. Y entonces eso es una oportunidad muy importante para que los sindicatos a nivel de país puedan tener diálogo con los sindicatos de la región y también tener una visión común para plantearle a los sindicatos que vienen de otras regiones. Y eso funciona también como un parlamento. Hay bloques y hay alianzas y miradas en común para discutir estos temas del mundo del trabajo. Nos quedan 3 minutos como para ir cerrando ideas. Para que me puedan los dos circunscribirse en ese ámbito. ¿Cuáles serían entonces las claves para el futuro del trabajo más relevante que tenemos que empezar a preocuparnos o tenemos que empezar a instalar en la agenda según tu visión, Fabio, y después la visión de Osvaldo? Yo creo que hay el valor agregado que puede tener una institución como la OIT tiene que ver con ese último ámbito que mencionaba, la gobernanza del trabajo. O sea, cómo los espacios de diálogo hacen no solamente que pueden legitimar un sistema democrático, un sistema de participación, sino también discutir la sostenibilidad social que tienen estos acuerdos. Y esto es muy importante, no solamente tenemos que ver la sostenibilidad económica, si es financieramente rentable o si desde el punto de vista ambiental es amigable con el medio ambiente, los acuerdos que estamos haciendo, sino que todos estos acuerdos sean sostenibles en el tiempo desde el punto de vista social. Y relacionado con eso, me parece que hay una coyuntura muy interesante que nos pone un desafío enorme. Por ejemplo, todo lo que ha surgido, todas las relaciones económicas y los empleos que han surgido relacionados con la economía digital. Estamos viendo todos estos empleos que se generan a través de las plataformas informáticas, a través de las aplicaciones. Esto está generando nuevos empleos que hace 10 años no existían, o está transformando empleos que existían pero que tienen una caracterización propia, y ahí tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos requieren repensar cómo van a ser la representación de esos sectores económicos y de esos trabajadores. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un espacio para pensar la gobernanza y trabajar conjuntamente con las regulaciones que están pensando en el gobierno. Yo creo que es súper interesante la reflexión a la cual nos llama la OIT, ¿no? Y yo creo que uno de los desafíos, por lo menos en el país, es como nosotros, a propósito de estos 100 años, vamos profundizando el tripartismo, ¿no? El tripartismo que se ha visto en pequeñas instancias en el país, en Chile Valora, hoy día en el Consejo Laboral que crea la reforma, porque yo creo que a la larga el gran desafío desde la perspectiva laboral es cómo nosotros vamos generando relaciones laborales equilibradas, justas. Y ahí creo que la OIT ha jugado un rol no solo a nivel mundial, por cierto, pero también para nuestro país, digamos, para nuestro mundo empresarial, para nuestro mundo sindical, ha sido muy importante desde la lógica de establecer determinados estándares y cómo ha jugado un rol
en la protección y el crecimiento de los derechos laborales, que yo creo que ha sido súper relevante. Muy agradecido, Fabio, de haber compartido con nuestros auditores, con nuestros lectores, esta conversación. Muchas gracias a ustedes, esta es su casa también. Muchas gracias.